Otra pregunta, Daniel, dice, siempre hablas de la ley de compasión. ¿Podrás profundizar en ello y decirnos por qué a tantas personas nos resulta más natural o sencillo compadecernos de las demás especies, por ejemplo, que de nuestros hermanos, o compadecernos de personas que no conocemos y nos cuesta más con los más cercanos? Y lo que pasa me parece que tiene mucha, bueno, cada persona es particular, ¿no? Pero tiene mucha fuerza el hecho de que, por ejemplo, es más fácil compadecerse con un animal porque entendemos que él tiene una naturaleza que lo condiciona a ser de determinada manera y en él no está el mal como algo innato, que en una persona que entendemos que sí tiene capacidad de pensar y de decidir. Y no entendemos cómo, por ejemplo, es fácil, porque nos cerramos ahí y a veces no entendemos y no vamos más allá, pero ¿cómo va a ser semejante barbaridad esa persona? Claro, yo digo esto porque yo no lo haría. Pero yo no lo haría porque tengo mi formación, porque tengo mi crianza, porque tengo mi conciencia. Pero no sé cuál es la que tiene aquella persona. Depende en dónde creció, qué entorno tenía. A lo mejor creció con un buen entorno, tuvo una buena crianza, pero a la medida en que fue adoleciendo o convirtiéndose en un adulto, tuvo malas amistades en su cercanía, que lo influenciaron y él en su debilidad dejó que entraran esas influencias, no supo tomar decisiones, pensó que si no hacía lo que los demás hacían no se podía integrar y entonces hizo cosas aún a veces que iban contra de su voluntad y las repitió tantas veces que terminó tomándolas y asumiéndolas como cosas naturales. Entonces es difícil analizar verdaderamente cada caso, es decir, no, habría que verlo en particular o hacer un juicio o un análisis de todos, ¿no? Pero lo que nos influye para hacer el mal o el bien puede venir de fuera o puede venir del corazón, depende de la atención que nosotros estamos poniendo. Hay personas que tienen una mayor evolución espiritual y les resulta más simple y más natural, más allá de la influencia que hayan tenido fuera, más natural, más propio, tener esa compasión. Hay otras personas que no han alcanzado ese estado de evolución. Nosotros estamos viendo muy temporalmente, ¿no? Estamos viendo una persona que tiene una edad parecida a la mía, que ha vivido en la misma ciudad en la que yo he vivido, o a lo mejor trabajamos en el mismo lugar, pero una actitud tan diferente, tan distinta a la que tengo yo, y entonces nosotros juzgamos por esta realidad temporal. Nos parece que es un semejante, ¿cómo va a estar siendo tan distinto a mí? Es decir, yo estoy trabajando porque necesito de mi sueldo, pero trato de hacer las cosas bien. Y el que está sentado en el escritorio de al lado está trabajando, pero pensando en lo que va a ganar, maquinando y tratando de sumar a otras personas para ponerse en contra del patrón, para ver si pueden quitarle horas o esfuerzo, o tener más dinero, y lo que menos se preocupa es por hacer bien lo que está haciendo. Está al lado mío, estamos trabajando igual, tenemos la misma edad, fuimos amigos, y no entendemos esa diferencia. Pero claro, no estamos viendo, y es lógico porque no es algo en lo que esté muy atento el ser humano y consciente, pero no estamos viendo el ser. Entonces, ustedes han notado cómo ha ido creciendo la humanidad en número. ¿Esto qué quiere decir? Que se van integrando seres que no tienen la trayectoria que otros. Entonces, hace decenas de miles de años que vienen encarnando algunos seres, pero hay otros seres que hace pocos cientos de años que están encarnando, los que se van incorporando. Entonces, aunque yo lo vea semejante, tiene un cuerpo físico igual que yo, nacimos el mismo día, la hora es parecida, este, por ejemplo, en un caso de una hija mía, la más pequeña, el mismo día, creo que con 2 horas de anticipación, en el mismo sanatorio, nació una criatura que tiene el mismo nombre, Abril se llama mi hija, y Abril también se llama igual, María Abril, las dos, y tan distintas, hasta fueron a la misma escuela, y distintas personalidades. No voy a, yo
cualquier padre diría que su hija es la mejor, ¿no? Pero no voy a decir eso. No tendría importancia, pero quiero decir, se dan esos casos y uno dice, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia? Porque lo he escuchado. Vos, los hermanos, hasta inclusive gemelos, también. Exacto, pero bueno, por eso, es el ser. Entonces, hay personas que tienen esa sensibilidad porque lo han desarrollado y han estado en contacto y pueden tener más afinidad, a lo mejor, con los animales, con las plantas, con la naturaleza, que con la naturaleza humana, con el propio ser humano. Justamente hablaba a veces de las personas cercanas, porque le estamos juzgando normalmente ahí, aunque no lo hacemos como un análisis mental que nos quede claro esto, así como yo trato de llevarlo a las palabras, pero hacemos un análisis y decir, es alguien igual, ¿cómo no se da cuenta? Si yo lo veo con tanta claridad, ¿cómo no lo va a ver él o ella, ¿no es cierto? Entonces, es lo que nos cuesta ver que repiten tantas veces, porque a lo mejor la primera podemos decir, bueno, no se dio cuenta, pero lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y ya nos parece casi que imperdonable. Sin embargo, un animal nos muerde cuando le damos de comer y nosotros lo acariciamos. O lo contrario, ¿no? Es decir, mejor lo pateamos y él viene y nos da un beso. Entonces nos parece que esa respuesta es más amorosa que lo que algunas personas que pensamos que porque tenemos la capacidad de decidir o individualidad, tendríamos que tomar mejores decisiones. Pero al tener individualidad, libre albedrío, las decisiones son más importantes y difíciles de tomar porque son individuales, justamente, la individualidad. En cambio, en el caso de los animales, ellos responden a un alma grupal, igual que las plantas, menos evolucionadas que los animales, pero un alma grupal que corresponde y conforma determinadas especies dentro del reino, ¿no? Es decir, los cánidos, los felinos, bueno, es decir, los equinos, de cada uno de ellos tienen un alma. Entonces, ahí no importa, un perro como se comporta acá en Argentina es parecido a cómo se comporta un perro en España, en Japón, es un perro. Entonces, él tiene su instinto. Entonces, ese instinto es el que le marca qué hacer o qué comportamientos tener. Dentro de ese alma grupal, es un alma grupal porque agrupa a muchas pequeñas almas que no están individualizadas. Entonces, como no están individualizadas, no pueden tomar decisiones por sí mismas, sino que es el alma grupal, es decir, todo lo aprendido y el enriquecimiento de cada una de las células de ese alma va siempre a enriquecer a todas las demás células. Entonces son cosas que se van transmitiendo. Y después que son más permeables, a veces un animal, al estar cerca, al aprender ciertas cosas, que una persona que está cerca, que decide, que define, que analiza, que es más crítica. Entonces, bueno, hay mucho que ver en el entorno de todo esto, pero somos individuos y tenemos nuestra evolución. Como digo, a veces podemos estar en una clase escuchando a un profesor que nos enseña y nos enseña con claridad una cantidad grande de personas, por poner un número, 100 personas, pero puede haber alguna persona que es la tercera encarnación que tiene y hay otra que ya ha tenido 150. Entonces, no es lo mismo las experiencias que tuvo aquel que tuvo 150 encarnaciones, todo lo que ha ido aprendiendo, y que él no lo recuerda, no lo sabe. Hay mucha gente que no cree en esto, ¿no? Pero esa formación y esa información que lo fue formando, esa realidad que fue viviendo, que le fue otorgando una conciencia, está presente en el presente. Y entonces hay personas que lo sienten naturalmente y hay otras personas que ni esforzándose lo pueden alcanzar o tienen que esforzarse mucho para poder acercarse. Entonces, bueno, habría que ver o tomar en cuenta todo esto. A la hora, sí.